Bienvenidos a Extreme Reading, yo soy Litzia y ahora les vamos a presentar las Crónicas Vampíricas de Anne Rice. Esta es una de mis sagas favoritas y son muchos libros. Desde que tomé el primero lo devoré de principio a fin. Ustedes tal vez conozcan Entrevista con el vampiro, pero después de este siguen muchos libros muy buenos y en mi opinión mejores como Lestat el vampiro, Armand o El ladrón de cuerpos, entre muchos otros. Ciertamente se ha sobresaturado el mercado actual con la figura del vampiro y se han criticado hasta el cansancio libros como Twilight. Y no son malos si los leen, pero son simples y dirigidos a chavitas. Y aquí no queremos simpleza. Es una pena que las generaciones actuales hayan perdido a la mejor autora de los vampiros, que es Anne Rice. Si les gustan los vampiros como a mí y han leído muchos de ellos, deben saber que no hay un estándar de cómo deben de ser. Sin embargo, sí hay algunos que son más atractivos. En mi opinión, los mejores vampiros que hay son tres. Los de Vampire the Masquerade. Sí, estos juegos de rol que son muy buenos, pero no me refiero a que tengan que jugarlos para conocer a los vampiros. Simplemente utilizando uno de estos libros que tienen todas las instrucciones, clases y razas, se pueden dar cuenta de qué tan atractivos son estos personajes. Y no me refiero a los libros novelizados que luego sacaron de la serie. Los que siguen obviamente son los míos, sin embargo no publicaré nada hasta que pase toda esa fanaticada vampírica del mundo actual. Y los otros son los de Anne Rice. Cuando yo era niña y quería ver vampiros, quería estos seres que son malos y que atacan a los humanos, pero no poseen maldad pura, que son inteligentes y que son unos cabrones. Tuve que leer muchísimos libros y no fue hasta que topé los de Anne Rice que pude saciar mi apetito. Nos caga, o bueno a mí, y espero también a ustedes, esa figura del vampiro sensual pendejo que siempre tiene que ser sexy. What the fuck con eso. O por el otro lado ese vampiro que es un principesco que tiene que salvar a una damisela en peligro y la chavita que no tiene nada más en la vida se enamora del único güey que iba a querer cogérsela. No, en Anne Rice no tenemos ninguna de estas mamadas. Los vampiros de Anne Rice tienen un mérito. En el momento en que ella escribió, revirtió el papel e hizo que nos identificáramos con los vampiros como el protagonista y no con la víctima como hacíamos antes. Los vampiros de Anne Rice reflexionan sobre el bien y sobre el mal, sin embargo siguen siendo unos cabrones. Hoy en día muchas historias de vampiros atrapan a las adolescentes porque el vampiro no es más que un humano bondadoso que los trata como princesas y por ello se enamoran de él, aunque es malo. Sin embargo, en los personajes en los vampiros de Anne Rice sí tenemos un lado más complejo, una dualidad interesante que sí se ve reflejada en la historia. En otras palabras, si son unas chavitas ilusas se terminarían enamorando de un vampiro de la literatura moderna. En cambio, si saben que la vida no es completamente de color de rosa, se van a enamorar de personajes como Lestat o como Armand. Sería muy largo contarles de qué trata toda la saga, pero seguramente vieron la película Entrevista con el vampiro. Bueno, pues lo mejor viene después, cuando Lestat despierta después de haber estado enterrado muchos años y se da cuenta que Louis lo hizo ver como un bastardo. Así que decide contar su verdad. Decide hacerse una estrella de rock para llegar a las masas y así ganar dinero. Claro que estamos hablando de las masas de los 90. Hoy en día sería muchísimo más útil que si sea algo así como un videoblogger o un tweetstar. Pero el libro poco trata de esto, sino de su transformación en vampiro, su vida anterior y lo que ha vivido en estos 200 años. Después de esto, en libros siguientes, Lestat incluso intenta explorar cuál es el origen verdadero de los vampiros y también quiere volver a ser humano. Y además de todo lo consigue. Sin embargo, no puedo darles más spoilers. Lo que sí puedo decirles es que Anne Rice explora cada faceta del vampiro de una manera muy interesante. Y es experta en describir emociones, sentimientos y escenarios de una manera muy acertada. Si no han leído ningún libro, no se preocupen, porque justamente van a reeditar toda la saga. Y esto es porque vamos a tener un reboot de las películas. Afortunadamente, porque sin quitarle mérito a la primera, los personajes no están tan bien adaptados visualmente. Por ejemplo, Lestat es de cabello oscuro, no güero. Y bueno, ya ni hablar de la segunda, que es como una película de vampiros de los hermanos Almada. Ojalá en esta ocasión sí hagan bien esta película. Anne Rice nace un 4 de octubre de 1941 en New Orleans, ciudad en la que ocurren la mayoría de sus obras. Más adelante, cuando crece, se muda a San Francisco con una amiga
Y mientras estudia en la universidad en la noche, en la mañana trabaja en una aseguradora, donde conoce a su futuro esposo, Stan Rice, con quien se casa y después tiene una hija llamada Michelle. Anne Rice estudia ciencia política y más adelante decide estudiar también literatura en la Universidad de Berkeley. Sin embargo, se decepciona y en sus palabras dice que quería ser escritora, no una estudiante de literatura. Un aspecto trágico en la vida de Anne Rice es que ella en una ocasión tuvo un sueño en el cual vio a su hija que estaba enferma de algo relacionado con la sangre. Tiempo después, en la vida real, su hija lamentablemente falleció. Ella y su esposo se sumieron en una etapa de depresión y de alcoholismo, y no fue hasta que tuvieron a su siguiente hijo que pudieron salir de ello. Justamente en esta etapa, cuando ella todavía estaba lamentando la muerte de su hija, es cuando retomó una historia corta que tenía por ahí, y es así como hace su primera novela, que es Entrevista con el vampiro. Al principio nadie quiere publicarla y es hasta que viaja en una ocasión a una conferencia para escritores que conoce a su futuro agente y este decide publicarla y venderla con una gran cantidad de dinero. Su verdadero nombre era Howard Allen. Su mamá creyó que ponerle el nombre de su padre sería una buena idea porque así ella tendría mayor ventaja en el mundo al contar con el nombre de un hombre. Sin embargo, a ella no le gustó y en su primer día de clase se presentó como Anne. Años más tarde se lo cambió para que fuera este su nombre legal. Y la espera terminó. Al fin, el 28 de octubre de este año tendremos una nueva novela de las crónicas, titulada Prince Lestat. Como esta es una saga de libros muy chingones, rebasa el número de estrellas adecuadas. Y esto equivale a... Si les gustan los vampiros como a mí y han leído muchos de ellos, deben de saber que no hay un estándar general de cómo deben ser. Deja de pintarme pito, Rodrigo. Si les